En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que protegía a tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en ese tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Vamos a pedir la dirección de nuestro Padre Celestial antes de abrir la palabra de Dios en esta mañana. Oramos, inclinen su rostro conmigo mientras yo me arrodillo. Eterno Dios y Padre que habita en los cielos, alabado sea tu nombre para siempre. Gracias por dejarnos tu bendita palabra. Gracias porque siendo nosotros humanos tan frágiles, sujetos a errar, ha puesto en nuestras manos un tesoro incalculable, extraordinario, tu bendito evangelio. Y queremos, Señor, en esta mañana, en este culto especial que hacemos para ti, poder tener un reencuentro con Cristo que nos lleve a renacer en ti, que nos lleve a depositar plenamente nuestra vida en tus manos y que nos lleve, Señor, a dejarnos guiar por el poder del bendito Santo Espíritu, dispuesto por ti para guiarnos a toda verdad. Ven y guíanos en esta mañana. Si hay alguien que vino con un problema de casa acá y que le está quitando la paz de su corazón, que hoy sea tu oportunidad, Padre, en su vida, y que pueda recibir un bálsamo de tu presencia en esta tu casa de oración. Ven, por favor, estudia con nosotros tu palabra. Quita de nuestra mente todo aquello que puede impedir que podamos estudiar con humildad y seriedad tu bendita palabra. Ven, ilumínanos y dirígenos, estudia con nosotros, por favor. Escóndeme detrás del Calvario y que al terminar mi parte no quede mi nombre en la mente de los hermanos. Que solo Cristo se ha levantado en esta mañana y su palabra, y los corazones se han atraído a Él, que es la fuente de la vida eterna. Te rogamos tus favores humildemente, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, familia, el tema en esta mañana lo hemos titulado El Evangelio en símbolo en el Antiguo Testamento y su cumplimiento real en el Nuevo Testamento a través del tiempo. En símbolo y en su realidad en el Nuevo Testamento, y saber dónde estamos en la historia, qué tiempo estamos viviendo, si ha tenido coherencia el testimonio de las Escrituras hasta donde nos encontramos. Bien, vamos a nuestra Biblia, el libro de Levítico, capítulo 23. Levítico, capítulo 23. El Evangelio en símbolo a través de las 7 fiestas solemnes. De las 7 fiestas solemnes. Eran 3 encuentros. Y dentro de esos 3 encuentros, usted lo va a encontrar los 3 encuentros en Éxodo 23. El Levítico 23 le descifra lo que hay en Éxodo 23. Lo que pasaba en esos 3 encuentros, en Levítico 23, se lo detalla las 7 fiestas o los 7 eventos que celebraba el pueblo de Dios en el santuario terrenal, el antiguo pacto. Vamos al libro de Levítico, capítulo 23. Vamos a ver cómo esas fiestas se celebraban en el pasado y cómo tuvieron un cumplimiento en el presente y todavía falta algo por cumplir en el ministerio de Jesucristo. Cómo esa fiesta trazaba la ruta del plan de salvación por medio de la persona que es el centro del Evangelio, Cristo Jesús. Y dice, Levítico 23, leemos en el versículo número 1, dice lo siguiente: habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles la fiesta solemne. Y diles: las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. Verso 3: 6 días se trabajará, mas el 7º día será reposo. Santa convocación, ningún trabajo haréis. Día de reposo es de Jehová en donde quiera que habitéis.
verso 4. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaréis santas, a las cuales las convocaciones santas, a las cuales convocaréis en sus tiempos. Verso 5, primera fiesta. Dice: en el mes primero, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Entre las 2 tardes, ¿qué iba a ser? Pascua a Jehová. La primera fiesta se le llamaba la Pascua. La Pascua. ¿Qué se celebraba en la Pascua? El 14 día del primer mes, del mes que está establecido en las Escrituras, que es el mes de Dios, el calendario de Dios, o mejor conocido, el año agrícola, porque por medio de él podemos entender muchas cosas en la agricultura, su estructura y su funcionamiento, y en qué tiempo se puede sembrar una cosa y en qué tiempo no se siembra otra. Es el calendario genuino, real, a través del cual marca las estaciones, literalmente, en el mundo. La primera fiesta era la fiesta de la Pascua. A los 14 días del primer mes, en el calendario establecido en la Biblia por Dios, que no es de los judíos, es de Dios. Ahí está establecido. A los 14 días de ese mes se celebraba la Pascua, se cogía el corderito, se sacrificaba, era llevado al santuario, el sacerdote iniciaba la fiesta solemne a los 14 días de ese mes. Segunda fiesta, Levítico 23, versos 6 al 8, dice: a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis, y ofreceréis a Jehová 7 días ofrendas encendidas. El 7º día será santa convocación y ningún trabajo de siervos haréis. Para que estén más orientados, yo les voy a mencionar las 7 fiestas, para que puedan encontrarlas mientras vamos leyendo. La primera fiesta es la fiesta de la Pascua. Segunda fiesta es los 7 días de panes sin levadura. Tercera fiesta es la fiesta de la primicia. Cuarta fiesta es la fiesta del Pentecostés. La quinta fiesta es la fiesta de las trompetas. La sexta fiesta es el día de la expiación, o Yom Kippur, o mejor conocido, el día del juicio. Y la séptima fiesta es la fiesta de la trompeta. ¿Por qué Dios puso en mí la necesidad de traer este tema hasta acá a la iglesia? Yo oraba al Señor, le decía: Señor, yo sé que ya no hay muchos miembros. No hay muchos miembros. Pero te manda a enseñar tu palabra en que sea una sola persona. Y por eso hay que hacer lo que tú llames, y hacerlo con entrega y dedicación. 7 fiestas. Esas 7 fiestas son el plan, la ruta a través del tiempo de la salvación en la persona de Jesucristo. Pero penosamente hay muchas teorías concernientes a la fiesta. Y se levantarán muchos grupos diciendo que hay que guardarla todavía. Y es imprescindible que en estos tiempos, como dice el himno, en estos tiempos necesita la Santa Biblia, la palabra, que es la única fuente segura que va a guiar nuestros pasos y nuestra embarcación a puerto seguro. Bien, entonces ya entendimos, aprendimos las 7 fiestas. ¿La pueden mencionar conmigo? Una retroalimentación. La primera fiesta, ¿cuál es? La Pascua. Segunda fiesta, ¿cuál es? 7 días de panes sin levadura. Vamos a entender por qué 7 días de panes sin levadura en el Nuevo Testamento. Tercera fiesta, primicia, la fiesta de la primicia, que era hecha al tercer día de iniciar las 7 fiestas. La fiesta de la primicia se iniciaba el primer día de los 7 días, el segundo día de los 7 días de panes sin levadura, que era al tercer día de iniciar las 7 fiestas. El 14 iniciaba la fiesta de la Pascua. Al segundo día, el día 15, inicia la fiesta de los 7 días de panes sin levadura. Y al tercer día de iniciar las 7 fiestas, que viene siendo 14, 15, el 16, era la fiesta de la primicia. ¿Me dio a entender? 3 fiestas. La cuarta fiesta se hacía 50 días más tarde, que es la fiesta del Pentecostés.
Por eso se llama pente. En química, el número 5 se le denomina penta. ¿Me dio a entender? Los que conocen un poquito de química, yo no sé mucho. Eso fue lo que pude aprender en la universidad. Bien, por eso se llama Pentecostés. 50 días más tarde tenía que celebrarse el Pentecostés. Pero vamos a ver en el Antiguo Testamento qué se hacía en esa fiesta y cómo se cumplieron en el Nuevo Testamento y a través del tiempo hasta nuestro día, cómo se están cumpliendo. Entonces estamos en la cuarta fiesta, la fiesta del Pentecostés. La quinta fiesta es la fiesta de las trompetas. Quinta fiesta, fiesta de la trompeta. La sexta fiesta, ¿cuál es? La que más conocemos. No tengan miedo, es el Yom Kippur, el día de la expiación. ¿Cuándo se cumplió esa fiesta? Lo vamos a ver ahora, en el tiempo, ¿cuándo se cumplió literalmente? Y la séptima fiesta es la fiesta de las cabañas. El Yom Kippur era el día en que el sacerdote pasaba del lugar santo al lugar santísimo. En la fiesta de la trompeta se tocaba la trompeta de una manera tremenda, anunciando al pueblo de que había que consagrarse, había que dedicarse, había que aborrecer el pecado, había que consagrarse a Dios, porque venía el día más solemne de la siete fiesta, el día de la expiación, el día del juicio. Y la última fiesta era la fiesta de la cabaña. La fiesta de la cabaña, el pueblo habitaba alrededor del santuario en cabañas hechas con ramas o palmas, mejor dicho. Ustedes pueden leerlo eso y tener más desarrollado en el deseado de todas las gentes, las fiestas de la cabaña. Y en el libro Patriarcas y Profetas, se me ve el nombre, así no lo menciona como de fiesta. Los tabernáculos, ahí está también. Está otro también. Cuando recuerde el nombre les digo que hay otro capítulo muy relevante que describe cómo el pueblo se desplazaba hacia el santuario. Esas son las 7 fiestas. ¿No las sabemos ya? ¿Podemos seguir desarrollando? Bien, ok. Las 7 fiestas. Vamos a encontrarla ahora en Levítico 23. Ya hemos mencionado 3. En Levítico 23, la fiesta número 4, que es la fiesta de Pentecostés, la encontramos del versículo 15 hasta el 17. Dice: y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del 7º día de reposo, contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. De vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina cocida con levadura, como primicias para Jehová. La fiesta de las trompetas, la encontramos en el versículo 24 hasta el 25. Dice: y habló Jehová a Moisés diciendo, verso 23, habla a los hijos de Israel y diles: en el mes 7, al primero del mes tendréis día de reposo, una conmemoración a son de trompetas y una santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis, y ofreceréis ofrendas encendidas a Jehová. Sexta fiesta, verso 26. También habló Jehová a Moisés diciendo a los hijos de Israel: a los 10 días de este mes 7 será el día de expiación. Tendréis santa convocación, afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrendas encendidas a Jehová. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación, para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de entre su pueblo. La siguiente fiesta, la fiesta número 7, capítulo 23, verso 33 hasta el 36, dice: y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y dile: a los 15 días de este mes 7 será la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová por 7 días.
El primer día habrá santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis. 7 días ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. El 8º día tendréis santa convocación y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Es fiesta, ningún trabajo de siervos haréis. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, a las que convocaréis santas reuniones para ofrecer ofrendas encendidas a Jehová, holocaustos y ofrendas, sacrificios y libaciones, cada cosa en su tiempo. Ahí están las 7 fiestas. Primeras fiestas, sacrificaba el corderito de tarde a tarde. Segunda fiesta, los 7 días de panes sin levadura. El pueblo tenía que comer durante 7 días panes sin levadura. Tercera fiesta, la fiesta de la primicia. El sacerdote de la primera cosecha de cebada que se daba en la primavera tenía que agitar una gavilla delante del altar de sacrificio en el santuario. Esa era la fiesta de la primicia. 50 días más tarde, la fiesta del Pentecostés. En el Pentecostés, en el Antiguo Testamento, lo que se hacía era que se llevaba al santuario el grano nuevo de trigo, porque el trigo se daba en la temporada del otoño, después del verano. Por eso era 50 días más tarde que se celebraba la fiesta del Pentecostés. Y se llevaba como resultado una gran cosecha de trigo al santuario. ¿Me doy a entender? Eso se hacía en la fiesta del Pentecostés, en los días del pueblo de Israel, cuando había el santuario terrenal. La quinta fiesta era la fiesta de la trompeta. Los sacerdotes cogían la trompeta. Al primer día del mes séptimo comenzaban a anunciar que se acercaba el día más solemne, la fiesta más solemne, que era el día de la expiación o el día del juicio, el día en que se separaba los santos de los profanos, el día en que se separaba el trigo de la cizaña en el pueblo de Israel, el día en que se separaban los que servían a Dios y los que iban a seguir sirviendo a Dios para siempre de los que no iban a participar. Antes de llegar al día de la expiación, el sacerdote tomaba los nombres de todos los que iban a participar en el día de la expiación, porque él, a quien iba a representar en el lugar santísimo, tenía que estar arrepentido de sus pecados y aceptar su intercesión delante de Dios. No podía ir a justificar delante de Dios o a representar con la sangre del macho cabrío a alguien que no se arrepintiese del pecado, ni que entendía que necesitaba justificación, ni perdón de sus pecados. Cuando él salía de ahí, los que no habían participado del día de la expiación eran cortados del pueblo, y si estaban cerca del santuario eran consumidos por la presencia de Dios que descendía. Solo los que estaban inscritos en el libro que anotaban los sacerdotes para él ir delante de Dios e interceder por esos nombres del pueblo, solamente ellos podían participar en el día de la expiación y de la justificación que él iba a lograr con la sangre del macho cabrío en el día de la expiación. Eso pasaba en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, la última fiesta, que es la fiesta de las cabañas. Ya después que el sacerdote salía del lugar santísimo, que ellos veían que el sacerdote salía, que no fue consumido en la presencia de Dios, el pueblo se maravillaba, entendía que Dios le había perdonado sus pecados y que sus pecados habían sido borrados. Y una vez que el sacerdote salía del lugar santísimo, el santuario se llenaba de humo. ¿Por qué se llenaba de humo? Dando una evidencia de que ya se había acabado el tiempo de interceder, que ya se había acabado el tiempo de perdonar pecados, que el tiempo para perdonar los pecados era cuando el sacerdote iba a entrar al lugar santísimo. Y que una vez que él sale de ahí, salía cargado los pecados de los que se habían establecido en las cortinas del santuario y eran pasados a otro animalito que era mandado al desierto, que representaba a Satanás, a Azazel. La última suerte era echada sobre ese macho cabrío y era mandado al desierto con todos los pecados que había el pueblo confesado, y el pueblo quedaba limpio de sus pecados. Entonces Dios descendía, se llenaba de humo el santuario, y el pueblo habitaban con Dios en derredor del santuario, en pequeñas cabañitas que hacían de palmas alrededor del santuario. Y al final el pueblo quedaba limpio de sus pecados, perdonados y casi listo completamente para vivir siempre en la presencia de Dios. Pero eso era una simbología de lo que venía a ser ese plan de salvación, ese evangelio en símbolo de lo que vendría a ser en la persona de Jesucristo.
era un mapa de lo que iba a pasar en la persona de Cristo. Vamos al libro de Mateo, capítulo 5, verso 17. Mateo 5, 17. Por eso Jesús dio esta declaración. Mateo 5, 17. Dice lo siguiente: no penséis que he venido para abrogar la ley y los profetas. No he venido para abrogar, sino ¿para qué? Para cumplir. Bien, ya sabemos cómo se cumplían, cómo se celebraban las fiestas en el Antiguo Testamento. Ahora vamos a verla en el Nuevo Testamento, en la persona de Jesucristo. Esa fiesta apuntaba a lo que iba a pasar en el plan de salvación por medio de Jesucristo. Bien, ¿dónde se cumplió esa fiesta? Vamos al libro, la fiesta de la Pascua. Vamos al libro de Mateo, capítulo 27, perdón. Mateo 27. Verso 47. Y dice: algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama a este. Al instante, podemos leer del verso 46 en adelante. Dice: cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Elid, Elid, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? 47. Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama a este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre, y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Verso 50. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó ¿el qué? El Espíritu. Y sigue diciendo el verso 51. Y he aquí el velo del templo, ¿qué pasó? Se rasgó en dos. Pero oigan lo más impresionante: no solamente se rasga en dos, sino que da una descripción importante. Dice: de arriba hacia dónde. Es más fácil que una cortina se rompa de abajo hacia arriba que de arriba ¿qué? Hacia abajo. ¿Sí o no? Es más fácil usted romper esa cortina por abajo que desde arriba donde está colgada en el palo. La costura es más fuerte. Lo que nos da a conocer con más evidencia de que el servicio del santuario terrenal quedaba roto para siempre en la cruz del Calvario, que ya no había que sacrificar más corderos. La primera fiesta se cumplió en la cruz del Calvario cuando Cristo muere y le sale el Espíritu. ¿Tiene sentido? La fiesta de las Pascuas. Él era el Cordero, San Juan 1:29. Cuando Juan vio a Jesús que venía, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita ¿el qué? El pecado del mundo. Así como el sacerdote en el Antiguo Testamento, para quitar los pecados, había una sangre que había que derramar, pero era sobre animales. Este sacrificio es perfecto, porque viene con la intención de quitar no solo el pecado de nuestras vidas, sino la esclavitud del pecado y la condición de mantenernos pecando. La primera fiesta se cumplió cuando Cristo muere en la cruz del Calvario. Segunda fiesta, 7 días de panes sin levadura. En una ocasión, vamos al libro de Mateo, capítulo 16. Mateo 16. Verso 11 y 12 dice: en una ocasión Jesús se dirige a los discípulos, hablando acerca de la levadura de los fariseos, y dice: ¿cómo que no entendéis? Verso 11: que no fue por el pan que os dije que os guardéis de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Verso 12: entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de las doctrinas de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Pero da más detalles el Señor en el cumplimiento de esa doctrina, de esa fiesta. Vamos al libro de 1 de Corintios, capítulo 5, versos 8 y 7. Versos 7 y 8. Dice, 1 de Corintios,
Leemos, verso 7. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Aquí confirmo una vez más que la fiesta de la Pascua se cumple en la cruz del Calvario, con el sacrificio de Cristo. Entonces dice, ya fue sacrificada nuestra fiesta, que por nosotros, que fue Cristo, verso 8. Así que celebremos la fiesta no con vieja levadura, ni con levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. ¿Por qué 7 días de panes sin levadura se celebraban en el Antiguo Testamento? El número 7 significa plenitud, lo que representaba que Cristo, en Él se cumplió la fiesta de los panes sin levadura. El único que vivió plenamente sin pecar aquí en la tierra, ¿quién fue? En su vida plena nunca hubo una mancha de pecado. Descendió a la tumba sin pecado. En Él se cumple la fiesta de los 7 días de panes sin levadura. Esa es la segunda fiesta de la que se celebraba en el Antiguo Testamento. El santuario terrenal era una sombra, era el antiguo pacto para quitar el pecado del pueblo, para mantener al pueblo limpio del pecado, pero era una sombra del santuario celestial. Cristo vino a iniciar su ministerio aquí en la tierra, y eso era una figura de lo que iba a pasar en Él. Se cumple la primera fiesta en Él, se cumple la segunda fiesta en Él. ¿Cuándo se celebraba la tercera fiesta? ¿A qué día se celebraba? ¿Recuerdan? Al tercer día. ¿Recuerdan eso? ¿La fiesta de qué? De las primicias. Esa es la tercera fiesta. La fiesta de la primicia. Vamos a ver dónde se cumple y con quién se cumple. Vamos al libro de 1 de Corintios, capítulo 15, verso 20. 1 de Corintios 15, verso 20. Ya estamos casi terminando. Dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, ¿como qué? Como primicia de los que durmieron. ¿Es que el primero que desciende a la tumba sin pecar y se levanta sin pecar para ser glorificado? Como primicia de los que durmieron en Hechos. Hay muchas personas que dicen, no, porque Él murió un viernes y no creo que se cumplieron los 3 días. Lo que Dios profetizó, eso se cumple sin errar. La Biblia es infalible, y lo que ella dice se cumple por encima de la voluntad humana. Por eso duró 3 días en la tierra, porque en Él se iba a cumplir la fiesta de la primicia. Recuerdan que en la fiesta de la primicia el sacerdote cogía de la primera cosecha una gavilla de cebada y la agitaba en el santuario. ¿Saben qué pasó cuando Cristo murió? Vamos al libro de Mateo, capítulo 27. Mateo 27. Mateo 27. Verso 50 y 51. Dice: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en 2 de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Verso 52. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. ¿Qué pasó con los santos que habían dormido? Los primeros frutos de su redención, Cristo los sacó de la tumba, lo hizo vencedores de la muerte. Amén. La primicia, así como el sacerdote cogía de los primeros frutos una gavilla de cebada para agitarla en el santuario, Cristo resucitó la primicia de su redención para llevarla al Padre. Recuerden en una ocasión en San Juan 20:20 que cuando María viene a Jesús y Jesús le dice a ella como Raboni. Entonces ella entró en sí y dice, maestro, y se va a acercar a Jesús y Jesús le dice, no me toques, todavía no me he presentado a mi Padre. ¿Saben por qué? Porque Él tenía que presentar los primeros frutos de su redención. Tenía que presentar la primicia al Señor antes
de ser tocado por los seres humanos para que no hubiera ninguna contaminación. Cuando ustedes van al libro de Sábado todas las gentes, el capítulo consumado es, se van a dar cuenta allí, cuando él va entrando al cielo a presentar las gavillas, los ángeles quieren rendirle homenaje, él dice que con ademanes él lo detiene, le dice, todavía no me he presentado a mi Padre. Y en ese mismo desenlace, ese capítulo, le dice al Padre, ¿está satisfecha tu justicia? Y el Padre le dice, sí, está satisfecha mi justicia. Entonces le dice, lo primero que le pide, a lo que me has dado, yo quiero que le dé un lugar donde yo estoy contigo. Fue y presentó las primicias. ¿Tiene sentido lo que estamos estudiando? En el Antiguo Testamento pasaba así y en el Nuevo Testamento esta es la realidad, porque era una sombra de lo que venía a ser en Cristo Jesús. Ahora, 50 días más tarde se celebraba la fiesta del Pentecostés. Vamos a ver qué enseña las Escrituras, si fue así como dijo Jesús. Vamos al libro de Hechos, capítulo 1. Hechos, capítulo 1. Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1. Versículo 3. Vamos a leer del verso 1 en adelante para contextualizar. Y dice lo siguiente. Dice lo siguiente: en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndosele durante ¿qué tiempo? 40. ¿Cuántos días se le apareció? 40 días. Mantengan ahí. Durante 40 días se le apareció Jesús. Y cuando ustedes vayan al libro del evangelismo se van a encontrar que después de un examen personal durante 10 días los discípulos quedaron preparados sus corazones para recibir la lluvia temprana. Y se cumplieron ahí los 50 días del Pentecostés. Y en la fiesta de Pentecostés el Señor vio que su corazón estaba listo para recibir la promesa y le derramó el Espíritu Santo. Y era la evidencia de que Cristo había sido entronizado en el cielo como sacerdote. ¿Recuerdan el Salmo 133? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Así estaban los discípulos, porque allí envía Jehová su bendición y vida eterna. Estaban unánimes juntos en el templo, partiendo el pan en las casas, con sencillez y alegría de corazón. Por eso en aquel entonces, cuando Pedro predicó, ¿cuántos minutos? 5. Quizá como 3 minutos predicó Pedro. ¿Y cuántos se bautizaron? Como 3.000 personas. Ahí se cumplió la fiesta del Pentecostés. El grano nuevo, una gran cosecha entrada a la iglesia cristiana. ¿Tiene sentido? Así como se llevaba el grano nuevo de trigo en el santuario en el día del Pentecostés, así en el Pentecostés el grano nuevo fue añadido a la iglesia cristiana. Se cumple literalmente la fiesta del Pentecostés. ¿Y cuándo se cumple la fiesta de la trompeta? Vamos al libro de Apocalipsis capítulo 11. Apocalipsis capítulo 11. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 11, dice el verso 15. Apocalipsis 11, verso 15. Dice: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo ha venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Pero en el verso 19, en ese desenlace, Apocalipsis 11, 15 al 19, se cumplieron dos fiestas. Terminaba una y dio inicio a otra. Dice el verso 19: y el templo de Dios fue abierto después de pasar unos acontecimientos, según el verso 18. Podemos leerlo. Dice: y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y dar el galardón a sus siervos, los profetas,
a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Verso 19. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, y un terremoto grande y grande granizo. ¿Saben en qué periodo se cumplió la fiesta de las trompetas? Desde 1818 hasta 1843. El movimiento adventista, era un conjunto de creyentes de diversas denominaciones, y de ahí nace el movimiento adventista. La fiesta de la trompeta era lo que ellos cumplieron la fiesta de la trompeta pensando que estaban cumpliendo en ellos la fiesta del día de la expiación. Ellos estaban interpretando que la purificación de la tierra era lo que iba a pasar en la segunda venida de Jesucristo. Ellos estaban invirtiendo los eventos, estaban confundidos, estaban anunciando que Cristo vendría a purificar la tierra, pero no era eso lo que ellos estaban haciendo. Sin darse cuenta, cumplieron la fiesta de la trompeta, anunciaron en todo el mundo conocido que Cristo vendría con poder y grande gloria, pero se habían extraviado. Daniel ya había explicado eso en el capítulo 7, que era que el anciano, el Hijo del Hombre, iba a asistir al anciano ¿de qué? De día. La evidencia que mostraba que era que Cristo iba a iniciar el proceso del juicio investigador, el día de la expiación. Y ellos estudiando se dieron cuenta que lo que ellos cumplieron fue la fiesta de la trompeta, que se cumplió desde 1840 hasta 1843. Estaban convencidos. Entonces, en el 1844, 22 de octubre, ¿saben qué empezó a cumplirse? El juicio o la fiesta del día de la expiación. ¿Qué hacía el sacerdote en el día de la expiación en el santuario terrenal? Anotaba los nombres de lo que él iba a representar delante de Dios en la mascota, en el libro. Por eso llevaba 12 piedras con cada nombre de la tribu de Israel, que era una representación de todos los miembros del pueblo, de las diversas tribus, lo que representa hoy el mundo entero. Cristo lo lleva aquí en su pectoral del juicio. Él subió al cielo a interceder por la humanidad completa, pero solamente escribiré en el libro de la vida los nombres de aquellos que permanecen creyendo en que Él está intercediendo delante de Dios por ellos. Estamos en la sexta fiesta. Se cumplió 22 de octubre de 1844. Ahora Cristo está en el santuario celestial, delante de la presencia de Dios, como sumo sacerdote. Y no con sangre ajena, con su propia sangre. ¿Qué fiesta falta por cumplirse? ¿Tiene sentido hasta ahora lo que hemos estudiado? ¿Hay que guardar la fiesta aquí en la tierra? Para guardar la fiesta necesitamos matar corderitos, necesitamos hacer un santuario terrenal, necesitamos un sumo sacerdote aquí en la tierra. Y por eso fue escrita la carta a los hebreos, porque ellos no entendían. Esa es la razón de ser de la carta de los hebreos. Ellos estaban confundidos y Pablo tiene que escribir Hebreos capítulo 8 y 9 y descifrarle todo cómo pasaba en el santuario terrenal. Y le dice, es que Cristo ahora es ministro de un verdadero tabernáculo. Y traspasó los cielos y no con sangre ajena. Ahora se presenta delante de Dios con su propia sangre. Amén. La fiesta que falta por cumplirse, ¿saben dónde se encuentra descifrada? En Apocalipsis 21. El último mensaje evangélico está en Apocalipsis 14. Ya no hay otro mensaje evangélico. Y todo lo que Dios revele será revelado dentro del mensaje para esta hora. Satanás sabe muy bien que hay un último mensaje de redención. Pero oigan lo que dice la sierva del Señor. Dice ella, lo experimentado en lo pasado se repetirá. Pero antes de pasar allí, quiero que cerremos las 7 fiestas. Apocalipsis 21. ¿Cuándo se cumplirá esa fiesta? Se cumplirá en la segunda venida de Jesucristo. Oiga como dice, Apocalipsis 21.
Mira cómo dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesto como una esposa, ataviada para su marido. Verso 3. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el ¿qué? ¿El qué? El tabernáculo de Dios. O sea, haciendo alusión literalmente a la fiesta de los tabernáculos. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Esa es la última fiesta que falta por cumplirse. Y todas ellas habían de cumplirse en el ministerio de Jesucristo. Lo que se pasaba en el Antiguo Testamento era una sombra de lo que iba a ser en Jesucristo. Por eso Él dijo en Mateo 5:17: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido a invalidar, sino ¿a qué? A cumplir. Estamos viviendo literalmente en el día de la expiación, y Satanás sabe que si prestamos atención a lo que hay para hoy, escrito por Dios literalmente en la Biblia, si le prestamos atención, seremos guardados de los poderosos engaños que cautivarán al mundo. Oigan lo que dice: lo experimentado en el pasado se repetirá. En lo porvenir, las supersticiones satánicas cobrarán formas nuevas. ¿Qué es lo que van a cobrar? Lo que él hizo en el pasado. En los días de Elena de White, Jaime White tuvo que defraternizar a 2 hermanos. ¿Ustedes sabían eso? Vayan a la matutina, menos que olvidemos, en el mes de mayo y mes de junio. Porque vinieron con nuevas ideas dentro de la iglesia, que estaba creciendo, una iglesia con un fervor. Esa gente se pasaba noche entera orando a Dios y estudiando la Biblia para fijar un eslabón de la doctrina que nosotros hoy tenemos. Ese hombre era un hombre de Dios, pero no tomaba decisiones sin consultar con Dios. Y lo que Satanás quería destruir, ese movimiento, levantó muchos grupos alrededor de ese movimiento. Léanse la historia para que ustedes vean cómo fue fundada nuestra iglesia. La lucha que tuvieron esos pioneros. Y se mantenían siempre firmes en un así ha dicho el Señor. De tanto así que Elena de White tenía miedo de decir que ella era profeta. Porque esa gente, si no estaba así de la palabra, si lo que ella decía no estaba sustentado por un así dice la Biblia, dice ella que ella ni quería tan siquiera dar a conocer que Dios le mostraba visiones. Porque esa gente era en Biblia. ¿Qué es la Biblia? Pues, no creían en ningún profeta en ese entonces. Porque siempre la brújula más segura es la Biblia. Eso lo dijo Wycliffe. Lo puede leer en El conflicto de los siglos. Dice que la alma más poderosa contra Roma, ¿sabe cuál es? La Biblia, así mismo lo dice. Dice: los experimentados en los pasados se repetirá. En lo porvenir, las supersticiones satánicas cobrarán formas nuevas. El error será presentado de un modo agradable y halagüeño. Falsas teorías revestidas de luz serán presentadas al pueblo de Dios. ¿A quién que serán presentadas? No dice ni a los evangélicos ni a los católicos. Revestidas de luz serán presentadas al pueblo de Dios. Y dice: así procurará Satanás engañar a los mismos escogidos si fuese posible. Influencias extremadamente seductoras serán ejercidas y las mentes estarán como hipnotizadas. Encantados. Hermano, miren, esta es la brújula segura. Como dice el himno, en estos tiempos necesita la Santa Biblia, la palabra. Hay un capítulo que les recomiendo que lo lean, Joya de los Testimonios, tomo 3. La primacía de la Biblia, de la palabra. Mira, es tremendo lo que dice allí. Dice, oigan lo que sigue diciendo ella. En el libro Joya de los Testimonios, tomo 2. Dice: desconfía de todas las enseñanzas erróneas. Cuando Satanás empezó a sentirse desconforme en el cielo, no presentó su queja delante de Dios ni de Cristo, sino que fue entre los ángeles que le creían perfecto y les hizo creer que Dios le había hecho una injusticia al preferir a Cristo. El resultado de esa falsa representación fue que, por simpatía con él, una tercera parte de los ángeles perdió su inocencia, su elevada condición y su feliz hogar. Satanás está instigando a los hombres a continuar en la tierra la misma obra de celos.
Esto parece un periódico de ayer. Dice: y malas sospechas que Él inició en el cielo. Dios no ha pasado por alto a su pueblo, ni ha elegido a un hombre solitario aquí y otro allí como los únicos dignos de que le sea confiada su verdad. No da a un hombre una luz contraria a la fe establecida del cuerpo. Y si leen ese mismo capítulo, menciona el ejemplo de Pedro en Hechos capítulo 10, que lo que Dios le reveló a Cornelio, ¿a quién se lo estaba revelando? Dice: no da a un hombre una luz contraria a la fe establecida del cuerpo. En todas las reformas se han levantado hombres que aseveraban esto. Pablo amonestó a la iglesia de su tiempo: y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para llevar discípulos tras sí. El mayor daño que puede recibir el pueblo de Dios proviene de aquellos que salen de él hablando cosas perversas. Por su medio queda vilipendiado el camino de la verdad. Yo tengo amigos que dicen que hay que guardar las fiestas. Es que las supersticiones satánicas cobrarán nuevas formas. Se levantarán muchos movimientos a medida que nos acercamos al tiempo del fin. ¿Saben para qué? Para desviar la atención de los hijos de Dios del último mensaje evangélico que Dios ha puesto en nuestras manos. Hay una gran labor que hacer en este tiempo. Cristo está a punto de salir del santuario celestial. Y solamente los que estudian con diligencia la Biblia, así lo dice dentro de los últimos días en el capítulo 5, serán protegidos de los engaños satánicos que cautivarán al mundo. Ya para cerrar, terminamos con 1 Corintios capítulo 10. 1 Corintios capítulo 10. Dice lo siguiente. Hablando del relato de lo experimentado en el pasado del pueblo de Israel, dice lo siguiente. En el verso 3 en adelante podemos empezar a leer. Y dice: y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Verso 8: ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Verso 10: ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Verso 11: y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Estas cosas están escritas para amonestarnos a nosotros, que estamos en la última etapa del plan de salvación, que hemos alcanzado los fines de los siglos. ¿Sabe para qué? Así dice el apóstol Pablo, cierra con este versículo en el libro de 1 Corintios capítulo 10, verso 12, dice: así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Con esta palabra me despido de esta congregación, deseando en el Señor que ahora más que nunca escudriñemos la Biblia con humildad y oración diligente. Esto no es un juego. Pronto nos encontraremos solos en el valle de la gran decisión. A veces nos hacemos la idea como que Cristo va a venir nosotros sentados aquí. Familia, cuando Cristo venga, el pueblo de Dios estará predicando y corriendo. Los que elijan echar su suerte con Cristo para siempre. Pero ellos no lo harán con miedo. Para ellos será un deleite. Habrán recibido la lluvia tardía. Verán en ello el carácter de Cristo plenamente perfeccionado. Y con una santa consagración, los hombres verán sus rostros iluminar por la verdad que habrán abrigado en su corazón.
¿Hay alguien en esta mañana que le gustaría reconciliarse con Cristo como nunca antes? Experimentar un reavivamiento y una reforma cual nunca lo ha experimentado. ¿Hay alguien que quiere estar en esa fila de lo que el Señor anda buscando, de lo que el Señor quiere? Yo quiero orar por ti en esta mañana. Ponte en pie donde te encuentras. Yo soy un simple mortal que hace un llamado. El que da el poder es Jesucristo. Por la autoridad que nos concede como siervo, por medio de Él, quiero elevar esta oración. Oramos. Eterno Dios y Padre que habita en los cielos, gracias porque tu palabra no nos deja a oscuras. Gracias porque tú has dado todo lo que necesita tu iglesia para caminar por la senda estrecha que seguramente lleva a la vida eterna. Padre, en esta mañana tu siervo ha hecho un llamado. Los hermanos han respondido al llamado. Yo no sé con qué están luchando. Yo no sé qué batalla tienen en sus hogares. Yo quiero rogarte humildemente, por medio de los méritos de Cristo, que le dé la investidura al Espíritu Santo, que le dará la fuerza y la capacidad en esta mañana de experimentar un reavivamiento y una reforma en sus vidas como la piedad primitiva. Que ellos puedan hacer de sus hogares un santuario para ti. Que no solo se queden en el llamado y en la respuesta, que tú vayas con ellos a sus hogares y pongan en orden su casa delante de ti. Que amen tu ley, que reciban la capacidad de serte fiel hasta la muerte. Por favor, Señor, queremos despedirnos de esta tu casa de oración. Llena en ala de tu Espíritu a nuestros distintos hogares y permítenos, Señor, disfrutar del resto de tu día santo. Gracias por escucharnos. Dirige nuestra mente y todo lo que hemos de hablar de aquí en adelante. Humildemente te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Pues nada, familia, que Dios les bendiga y tengan un feliz resto del sábado. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que protegía a tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en ese tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro.